Bienvenidos nuevamente a este programa de opiniones y entrevistas. Estamos hoy comentando que el contrato con la empresa Marnos, que maneja la autopista Palín-Escuintla, ya se vence este mes y se está discutiendo si se renegocia el contrato o que esta es una idea que también se maneja, porque las autoridades fácilmente piensan solamente en renegociar el contrato. Pero recordemos la manera onerosa en que se dio esa concesión. Esta autopista se construyó con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. A la empresa Marnos no le costó un solo centavo, salvo quizá poner los peajes, aunque los peajes alguna vez se dijo que los había hecho el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. El caso es que sin que le costara un centavo a Marnos, se le concesionó la autopista. Y el Estado recibe nada más el 1% del peaje. Parece ser que al terminar el contrato, la empresa habrá ganado aproximadamente 1.800 millones y el Estado va a recibir 180 millones. Ni siquiera para pagar el préstamo con que se construyó esa autopista. Sin embargo, ya algunos funcionarios y algunos personeros de la empresa privada están hablando de renegociar el contrato para que continúe Marnos, que es una empresa mexicana, manejando ese contrato, lo que se sumaría al peaje del tramo siguiente de Escuintla a Puerto Quetzal, que también fue concesionado a una empresa nacional, pero siempre con la empresa Marnos, con otra figura jurídica o empresarial que es algo así como Vías, un nombre algo parecido, pero es la misma Marnos con otro nombre. De manera pues que así están las cosas con esa autopista. Ojalá que idealmente se suprimiera ese peaje, porque los guatemaltecos pagamos varios impuestos cuando compramos cada galón de gasolina, y estos impuestos incluyen el mantenimiento de carreteras. Lo que pasa es que recordemos que desde que se privatizó la construcción de carreteras, los guatemaltecos venimos padeciendo del mal de carreteras, que son carreteras en mal estado, mal hechas, como por ejemplo el libramiento de Chimaltenango, que se derrumba en el verano. Ya vamos a ver en el invierno qué es lo que pasa con el libramiento. Pero bueno, son de las cosas que suceden en este país. En el tema electoral, peligra la candidatura de Neto Brand, el alcalde de Mixco, porque un partido político lo ha denunciado con que tiene unos 40 antejuicios, y la Corte Suprema de Justicia ya pues le dio luz verde, digamos, al Tribunal Supremo Electoral para que investigue o informe qué pasó con haber inscrito en esas condiciones a Neto Brand como alcalde, como candidato a alcalde de Mixco para la reelección. Es un tema muy complejo porque hay una judicialización de la política también, falta de certeza jurídica. Ningún candidato, aunque tenga la credencial, está seguro de que va a ir en la papeleta, porque el Tribunal Supremo Electoral atiende cualquier denuncia, incluso administrativas, como es el caso de la que se aplicó a la candidatura del MLP con el candidato a vicepresidente, que fue una denuncia administrativa, la que utilizó como argumento el Tribunal Supremo Electoral para anular su inscripción. También ha sido muy criticada, cuestionada la candidatura que también se
se anuló de Roberto Arzú, supuestamente por campaña anticipada. Ya Arzú está denunciando de una reunión que tuvo el presidente un día antes con 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde se decidió que no participara en las elecciones. Y así por el estilo van estas elecciones que ya son bastante dudosas en cuanto a transparencia, y esto pues es muy delicado. De algo de esto vamos a conversar ese día, solo que con un ángulo diferente. Tenemos como invitado a un candidato a diputado del departamento de Alta Verapaz. Está con nosotros Ronaldo Tovar, quien es candidato en Alta Verapaz en la primera casilla del partido FCN Nación. Nos interesa hablar con él para ver cuál es la perspectiva de un candidato o de un diputado departamental en su camino al Congreso de la República o estando en el Congreso mismo, asumiendo que gane las elecciones. Estamos aquí con Ronnie García también y vamos a conversar sobre este particular. Bienvenido, Ronaldo, a este programa de opiniones y entrevistas. ¿Qué nos cuenta de su proyecto político? Bueno, primero, buenos días y gracias por la oportunidad y esta entrevista, Byron. Es un gusto estar acá, Ronnie también. Y definitivamente, pues, es como político en un distrito como departamental. En mi caso de Alta Verapaz, pues es una experiencia completamente diferente a lo que vive un candidato a diputado por un estado nacional, ¿verdad? En los departamentos, pues nos toca vivir la realidad que vive la población. En este caso, Alta Verapaz es un departamento, podemos decir, de un 85-90% rural, si no más. Entonces, encontrar esa realidad que vive la gente, donde ha habido una ausencia del Estado, un abandono del Estado hacia esa población, pues definitivamente eso hace pensar a una persona que está en política realmente qué va a hacer en la política. Y en este caso, pues como candidato a diputado, tengo bien claras las actividades, los compromisos que hay que adquirir, ¿verdad? Porque creo yo que nuestra gente no tiene oportunidad alguna si no encuentra realmente a alguien que los represente. Y eso es un candidato distrital. Un candidato a diputado distrital tiene un compromiso directo con la gente, porque es un compromiso que se hace persona a persona. Nosotros en nuestra organización política tenemos 4 años de estar trabajando, de estar organizándonos y de estar creando una estructura que vaya realmente, primero, a conocer la realidad y segundo, pues no solo somos diputados, sino que somos un equipo con 10 candidatos a alcaldes nuevos también, que compartimos una misma visión departamental y que hemos encontrado cuáles son las deficiencias puramente rurales, ¿verdad? Entonces sí tenemos una radiografía completa de lo que es la situación del departamento de Alta Verapaz. Tenemos bien clara cuál va a ser nuestra función, cuál es nuestro compromiso a la hora de ganar una diputación o una alcaldía. Bueno, pues muchas gracias, Byron, por la invitación para estar acá nuevamente en este programa. Bienvenido, Ronaldo. Gracias. Qué gusto tenerte por acá. Pues ahí sí que totalmente de acuerdo en cuanto a que un candidato pues tiene que tener propuesta hacia la población y principalmente al distrito que va a representar. En este sentido, pues ahorita que usted estaba platicando, pues había mencionado de que
parte de la propuesta que tiene que dar un candidato a diputado por un distrito, pues es conocer la realidad del lugar al que va a representar. En ese sentido, pues conocemos cuál es la realidad que tiene Guatemala como país. Hay muchos problemas que la población pues espera que les sean solventados a través de los nuevos políticos o las nuevas personas que vayan a estar ocupando estos cargos públicos. Sin embargo, a mí me gustaría saber, y sería interesante que le pueda decir aquí a nuestra audiencia que nos está observando, ¿cuáles son los problemas que usted ha detectado que tiene el departamento de Alta Verapaz? ¿Y de qué manera usted piensa que se pueden solventar esos problemas? Y principalmente en 4 años, que sabemos que es un periodo muy, muy corto. Además de ello, pues en función de lo que un diputado puede hacer. Porque realmente un diputado, ahí sí que lo que dice la Constitución, establece que los diputados lo que hacen es mediar, legislar y también fiscalizar. Es decir, que un diputado pues no ejecuta obra pública como lo es el organismo ejecutivo. Entonces, en función de eso, ¿cómo un diputado distrital puede apoyar a la población y de qué manera puede solventar los problemas que puedan haber? Bueno, muy interesante la pregunta, muy compleja, ¿verdad? Porque un diputado por sí solo no puede hacer nada en un departamento. Sin embargo, nosotros en Alta Verapaz nos hemos conformado como una fuerza política departamental. O sea, nosotros en la primera casilla como diputado, candidato a diputado estoy yo, pero en la segunda casilla tengo a una mujer. Tengo a una mujer altaverapacense, Quechí. En la tercera casilla tengo a una mujer que representa a la juventud. Y en la cuarta casilla tengo a una mujer profesional que representa a la mujer que busca su propia superación por su cuenta. Luego tenemos 10 candidatos a alcaldes en 10 municipios de los 17. Entonces somos un grupo, entonces creo que como equipo sí podemos hacer algo por el departamento de Alta Verapaz. ¿Qué problemas hemos encontrado? En todas las comunidades a las que hemos ido, a unas que hemos llegado a pie, pues hemos encontrado que a estas alturas tenemos comunidades que no están comunicadas por un camino rural. Y eso llora sangre, ¿verdad? Porque estamos en pleno siglo XXI y todavía tenemos comunidades incomunicadas. Luego tenemos comunidades con caminos rurales abandonados, desastrosos, en donde solo puede pasar un carro 4x4, ¿verdad? Luego encontramos las carreteras municipales. Es un abandono todas las vías de acceso asfaltadas en Alta Verapaz. Se han dedicado a hacer obra, pero no para solucionar problemas, solo por hacer obra. Entonces, hace 2 meses que estaba pasando por el Polo Chico, en 78 kilómetros, 85 derrumbes. Pero lo grave de eso es que no hay una presencia del Estado limpiando los derrumbes. Yo creo que con tanto que lo he mencionado, ya limpiaron un poco ahora porque estamos en elecciones, ¿verdad? En periodo de elecciones. Yo les decía que ojalá que las elecciones fueran cada año. Así los candidatos a alcaldes saldrían a trabajar todos los años, ¿verdad? Entonces, el primer gran problema de Alta Verapaz son sus vías de comunicación. Entonces, nosotros tenemos una estrategia de integración que tenemos que integrar al departamento. Primero, integrar a las comunidades, a las cabeceras municipales. Las cabeceras municipales al departamento. Pero también el departamento está semi-aislado de Guatemala. Solo tenemos un caminito del rancho para Cobán, que tiene más de 40 años y que cada vez está peor. Cada vez le ponen más túmulos. Donde construyen una casa a la orilla de la carretera, ahí ya quieren hacer un túmulo. Entonces estamos como que desintegrados, como que no estamos integrados. Entonces, nuestra estrategia, una fase va a ser integración física a través de caminos. Como diputados llevamos propuestas, y propuestas no pequeñitas, para integrar el departamento de Alta Verapaz, que tiene una capacidad, un potencial turístico tremendo. Tenemos que fomentar una ley, tenemos que promover una ley de fomento al turismo. Y fomento al turismo quiere decir agarrar desde la mano a la persona y sus lugares donde tienen potencial de desarrollo turístico. Alta Verapaz tiene una gran
capacidad y potencial de crear una industria turística en el departamento. Sin embargo, no lo puede hacer porque está incomunicado. Un turista llega de Guatemala a Alta Verapaz, llega en 5 horas, ya llega cansado, ya llega decepcionado, solo porque Alta Verapaz es muy bello, que cuando llegan dicen, mire, valió la pena venir. Ese es un problema. Voy con el siguiente problema, ese es más serio. Y yo creo que ese problema afecta a todo Guatemala, no solo a Alta Verapaz. Tristemente me he encontrado yo que nuestra población rural no habla español. El artículo 143 de la Constitución dice que el idioma oficial de Guatemala es el español. Y en todo el país de Guatemala lo que menos se habla es español, porque aquí tenemos 22 idiomas. Entonces yo les hacía la relación que la Torre de Babel, si nosotros agarramos el mapa de Guatemala y ponemos cada departamento en orden, pues tenemos una Torre de Babel en Guatemala, en donde esa barrera de comunicación tiene aislada a nuestra gente del desarrollo. Y lo más triste es que las clases se dan solo en quechí. Y en una comunidad que estuvimos caminando me dice uno de los habitantes, mire, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos aprendan español si el maestro solo da clases en quechí y solo les habla en quechí? Entonces yo creo que hay una gran deuda educativa del gobierno, el Ministerio de Educación, de no promover el español. Si las personas no hablan español, al salir de Alta Verapaz no se pueden comunicar con nadie. Entonces los hombres ni siquiera pueden venir a trabajar de seguridad a Guatemala. O una muchacha a trabajar de mesera o a trabajar en un almacén. Porque ¿cómo se va a comunicar? Entonces son dos grandes problemas que tiene Alta Verapaz. Uno es la comunicación y el otro es las vías terrestres, las carreteras y los caminos rurales. Básicamente esos son los dos problemas a los que me preguntaba. Sí, ese problema de las carreteras es un problema nacional. Yo fui hace pocos días a Coatepeque y fui en bus y salí de aquí a las 2 de la tarde de la capital y llegué a Coatepeque a las 10 de la noche. Increíble, casi 8 horas de camino. Y Cobán, yo siempre he dicho que quizás es lo único bueno que le queda a Guatemala, porque como que hay un afán destructivo del Estado y poco le va quedando. Y Cobán es un departamento muy lindo, muy hermoso, con una naturaleza viviente. Ahí tenemos el biotopo, tenemos la Monja Blanca aún, el Quetzal, si es que todavía existe, porque el Quetzal solo lo vemos disecado en algunas instituciones públicas, paradójicamente. Contrario a Costa Rica, por ejemplo, donde San Gerardo de Dota, que es un lugar que está a 80 kilómetros de San José, yo visité en una oportunidad ese lugar y en una mañana vi 11 quetzales. Entonces, siempre he dicho que Alta Verapaz es una maravilla que tiene Guatemala, pero debería estar, digamos, por ejemplo, el tema de la carretera. Debería de tener una carretera, pues, ¿verdad? Y más facilidades, más comodidades, más seguridades para el turismo. Pues, qué bueno, pues, que tengan esas iniciativas, porque los diputados distritales se supone que lo primero que deben ver es por su departamento, ¿verdad? Llegan en representación de sus departamentos al Congreso de la República. Pero ¿qué tanto ese concepto se respira en la práctica en el Congreso de la República? ¿Será que hay correspondencia de los diputados departamentales hacia sus electores? Bueno, yo creo que sí, pero solo hacia el grupito que los lleva, pero no lo ven como un proyecto de departamento, ¿verdad? En el Congreso, pues, dependiendo de cuál sea la visión política que tenga cada diputado que llegue, pues tendrá que tener
un desempeño en pro de su departamento. Yo les decía, al estar como diputado uno ya en el Congreso y le van a pasar una ley para que la analice, porque así debería de ser, analizarla y evaluarla previo a ir a votar, ¿verdad? Conocerla. Entonces, la pregunta que tiene que hacer un diputado distrital es muy sencilla. Agarra la ley, la examina y dice, bueno, ¿esto en qué beneficia a mi departamento? ¿O en qué le afecta a mi departamento? Aparte de las leyes que se puedan promover o las iniciativas de ley que benefician al departamento. Entonces, ya es una responsabilidad individual de cada diputado que llegue, cómo va a trabajar para su departamento. Pero si tenemos 9 representantes de Alta Verapaz, 9 diputados, pues nunca se ha dado una oportunidad de que haya un liderazgo y que logre integrar a los 9 diputados y trabajar por un proyecto departamental, ¿verdad? Sino que lo que ha pasado es que cada diputado agarra su propio nicho, ¿verdad? Donde él gana sus votos y a esa gente mantiene nada más, ¿verdad? De hecho, tiene eso mucha relación con el voto clientelar, que se da mucho más en los departamentos que en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Entonces yo creo que es más un compromiso personal, el de cada diputado, el de tener bien clara cuáles son sus convicciones, o sea, el por qué está llegando. Por supuesto que dentro de las funciones de los diputados no está hacer obra, ¿verdad? Definitivamente, pero sí pueden tener cierta mediación, o sea, se pueden llegar a consensos políticos con el Ejecutivo, porque si no son ellos, ¿quién? Si la gente, cuando uno visita las comunidades, la gente cree que los alcaldes, que los diputados son los que pueden hacer obras. Y yo digo, mire, los que pueden hacer obras son los alcaldes y los gobiernos. Pero nosotros podemos ver de que esas autoridades, de que esos poderes cumplan con lo mínimo que debe tener una comunidad para crearle las condiciones de vida necesarias para que tengan un despegue. Pero cuando uno va al área rural, la verdad, sale uno frustrado de ver realmente cómo vive todavía esta gente. Entonces sí es complicado. Sí, definitivamente, pues una de las herramientas que tienen los diputados, pues ahí sí que como al final hablábamos al principio, el congresista no ejecuta obra pública, sin embargo una de las herramientas sí es la interpelación. Entonces a través de la interpelación pues pueden ejercer de alguna manera cierta presión hacia una persona, hacia un funcionario público para que pueda ejecutar la obra pública o en todo caso de qué manera la ha estado ejecutando. Además de eso, pues yo pienso que también un congresista o un político al momento de llegar a un cargo público pues debería desligarse del partido y entonces ya servir a la población, y en ese sentido pues lo que hablaba acá Byron hace un momento, pues que ya exista correspondencia con la población en general, que es a quien va a servir el diputado o el congresista, y no directamente solamente a las bases o a las personas que en determinada situación pues le apoyaron en la campaña. Pero creo que pues vamos a hacer ahorita un corte. Posteriormente al corte pues vamos a estar ampliando al respecto de lo que platicábamos en este momento. Les invitamos a que por favor nos puedan visitar en redes sociales, también a través de nuestra aplicación móvil y a través de YouTube. Entonces nos vemos en un momento. Hola, ¿qué tal? Te saluda Yari García y te acompaño de lunes a domingo en lo más importante de las noticias del departamento de Jutiapa, en nuestras 3 emisiones de 7 de la mañana, 12 del mediodía y nuestra emisión estelar a las 8 de la noche. Solo por Más TV, un canal que suma. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma.
Bueno, estamos en este programa con Ronaldo Tovar, candidato a diputado por el departamento de Alta Verapaz, primera casilla, por el partido FCN Nación. Byron, nuevamente pues es un gusto estar en este programa acá. Pues anteriormente de este corte estábamos platicando acerca de las funciones que tiene un diputado en el Congreso y de qué manera pues él puede servir a la población. También se platicaba acerca de la correspondencia que puede tener un político o un funcionario público con la población que lo elige. Sin embargo, nos gustaría, Ronaldo, ¿verdad?, que nos pueda apoyar y les pueda platicar aquí a nuestros televidentes al respecto de quién es usted, qué ha hecho en su vida y cómo es que llegó, ¿verdad?, a este momento de ser un candidato a diputado por un departamento que pues, a nivel político representa bastante a nivel nacional. Bueno, gracias nuevamente por esta oportunidad. Y siempre, cuando me hacen esa pregunta, pues, ¿quién soy? Pues, como que a veces uno no es la persona apropiada para describirse uno mismo, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre me defino como un ciudadano normal, común y corriente, no vulgar, ¿verdad? O sea, creo que todos, la mayoría del guatemalteco, pues tenemos un mismo inicio, ¿verdad? Luchar por la vida, ¿verdad? Yo, por ponerles un ejemplo, mi primera maestra fue mi madre, primero y segundo de primaria en una aldea. Luego estudié en escuelas públicas aquí en la Federal, tercero, cuarto, quinto y sexto en otra escuela en la zona 11. Luego llegué a la Escuela Normal Central para varones, ¿verdad? Estudié ahí mis básicos, inicié el magisterio, pero por azares del destino, ¿no?, en cuarto magisterio tuve la oportunidad y me informé, me oí a mis amigos hablar que se iban a ir a examinar a la Escuela Politécnica. Entonces me fui a examinar a la Escuela Politécnica y de la normal pasé a la Escuela Politécnica. Me gradué como subteniente de infantería en 1979. A los pocos meses me gané una beca para hacerme piloto aviador en la Escuela Militar de Aviación, piloto de helicópteros. Hice mi vida en la Fuerza Aérea como piloto de helicópteros, me jubilé de coronel. Al mismo tiempo, pues fui creando mi familia, fui formando mi profesión académica también, ¿verdad? Y fui creando mi empresa. Entonces, al final de todo eso, para no hacerla muy larga, pues soy profesional, también tengo 3 maestrías, una en política y comunicación. Soy empresario actualmente, siempre me ha gustado la empresa desde pequeño. Soy padre de familia, 4 hijos, 40 años de casado, ¿verdad? Mis hijos, gracias a Dios, pues también todos muy bien en el extranjero, ¿verdad?, trabajando. Y luego, pues después de que me jubilé en el 2004, me dediqué de lleno a la empresa. Más o menos en el 2008 al 2010 me empecé a involucrar en la política, primero estudiando, aprendiendo un poco de teoría, luego haciendo, le digo yo, prácticas en un partido donde tuve la oportunidad de trabajar en formación, en capacitación. Luego, hace 4 años, tuve mi primer aproche a querer estar en un puesto de elección popular, ¿verdad? Y actualmente a partir de esa experiencia formamos ese grupo político en Alta Verapaz. Estuvimos durante estos 4 años para atrás estructurando, creando una organización, incorporando nuevos liderazgos, ¿verdad? Todos los que integramos las candidaturas, todos somos nuevos, ninguno ha participado, incluso ninguno había participado en política, algunos. Tenemos profesionales, tenemos técnicos universitarios y pues nos formamos como una fuerza política departamental. Luego viene el problema de que para uno poder optar a un cargo de elección popular tiene que estar en un partido. Y estuvimos buscando qué partidos nos podrían dar lo que nosotros queríamos y darles lo que ellos quisieran. Al final, FCN Nación nos dio la oportunidad, y sí lo digo pues con mucha propiedad, ¿verdad? Nos dieron una gran oportunidad sin estar pidiendo nada a cambio, más que el trabajo político. Y nos han dado también una independencia política como departamento, ¿verdad? Somos un departamento legal y estamos trabajando
gracias a este partido que nos dio la oportunidad, pues tenemos un grupo de ciudadanos altaverapacenses que queremos hacer un cambio en nuestro departamento, y de esa suerte pues estoy hasta donde estoy ahora como candidato y acá frente a ustedes. Gracias ahí por la entrevista. Sí, muy interesante. Pues Byron. No, pues pensando en lo que puede hacer un diputado a nivel departamental, yo le comentaba a Ronnie que los diputados departamentales, cuando son electos, siguen cada quien por su lado, ¿verdad? Ni siquiera creo que se comunican, ¿verdad? Y que los diputados departamentales, al ser electos, deberían de formar una especie de bancada o mini bancada departamental para contribuir a la solución de los problemas del departamento de una manera, digamos, organizada, transparente, porque el problema es que los diputados trabajan de manera muy dispersa y muchas veces hay también, digamos, no sé cómo lo ves, como que cierta interferencia de los diputados en la gestión pública, de la administración pública, digamos, los hospitales, la educación y todo. Entonces el diputado como que a ese nivel, pues no sé, a veces me entran dudas sobre lo que puede hacer un diputado. Vos lo explicabas un poco bien al principio, pero siento que en este contexto, digamos, hace falta algo, ¿verdad? Para que los diputados le cumplan mejor a la gente en los departamentos. No sé cómo lo mirás vos. Sí, yo creo que si lo vemos en términos de un juego o de un campeonato de fútbol, ¿verdad? Pues hay diferentes equipos que están participando por un campeonato. Pero cuando se forma la selección, se toman los mejores elementos de cada equipo. Y entonces ya no trabajan por su equipo, sino que trabajan porque están representando, en este caso, una selección a un país. Entonces mi propuesta siempre ha sido de que los diputados, o mientras estamos en el evento electoral, ¿verdad? Pues definitivamente cada agrupación o cada candidato tendrá que vender sus mejores propuestas políticas, ¿verdad? Luego, al finalizar la campaña electoral, pues los que ganaron ya deberían de dejar su equipo y ya trabajar como una selección por su departamento. Eso sería lo ideal. Y luego también tratar de empezar a darle vida, ya sea a un mini congreso o a un mini senado en el departamento, donde los diputados, los 9, se reúnan y llegar a un consenso y tener una visión departamental, independientemente de los intereses políticos y personales de cada uno, ¿verdad? Yo siempre digo que en política también existen los intereses personales, claro, pero tienen que prevalecer los intereses políticos. Entonces, al momento nosotros como FCN Nación estamos vendiendo una visión política departamental de largo plazo. Por ejemplo, integrar al departamento de Alta Verapaz, nacional e internacionalmente. Integrarlo nacionalmente es que se tiene que hacer, se tiene que gestionar una autopista del Rancho a Cobán. Ya no podemos seguir con esa misma carreterita. Y luego, si queremos nosotros desarrollar el turismo en Alta Verapaz, tenemos que pensar en un aeropuerto internacional de Alta Verapaz. Y que no me digan que no hay dinero, porque dinero hay. Está demostrado los grandes préstamos que se hacen, los grandes pagos que se hacen por los miles de millones por un pequeño tramo carretero. Entonces yo creo que lo que se necesita es una voluntad política de cada uno de los que vamos a participar, que al llegar empecemos a trabajar como parte representante de un departamento y crear y construir esa visión política de qué departamento queremos dentro de 20 años
Porque aquí es cada 4 años, cada 4 años, cada 4 años, y así ya pasaron 30 años, 38 años, y entonces, ¿dónde estamos? Entonces, la propuesta de nosotros, como nuestra propuesta política, es desarrollar una visión política departamental de un departamento próspero. Pero eso lo tiene que hacer un grupo de políticos responsables y conscientes, y que quieran o amen a su departamento. Ahora, perdona, ahora hay una claridad en ese tema, pero si nosotros lo analizamos con respecto a los diputados por lista nacional, digamos, ¿qué hacen los diputados de lista nacional si no representan a ningún departamento? Es una laguna la que yo veo ahí, ¿verdad? Porque en todo caso, la lista nacional debería desaparecer. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante y es un tema político serio, ¿verdad? Que habría que tocarlo a futuro, porque nadie se hace harakiri, ¿verdad? No, definitivamente ¿verdad? sería suicidio Entonces político. tendría que... No lo va a hacer el Congreso. No lo van a hacer los que estén en el listado nacional, definitivamente, ¿verdad? Eso es, A no ser que existan presiones, ¿verdad? Como sucedió hace 4 años, ¿no? sí. Pero sí, yo creo que la población debe de tener bien claro cuál es la función de un diputado distrital y de uno del listado nacional. Para mí el diputado del listado nacional no tiene compromiso con nadie. Esa es la gran diferencia. Y el diputado distrital, él tiene que llegar a su departamento, él tiene que volver a ir a pedir su voto, él tiene que demostrar que trabajó por su departamento. A sabiendas de eso, ni eso hacen, y aparecen en el último año visitando a la gente. Entonces, yo creo que ya, por lo menos en el departamento de Alta Verapaz, lo que es el voto pensante, consciente, el voto razonado, yo creo que ya están cansados de esa forma de hacer política, de la clase política que ha estado anteriormente. Yo he dicho que esta contienda electoral es un gran desafío, y yo se lo digo bien claro, tiene que ser una lucha dura entre el voto pensante y el voto clientelar. El voto clientelar siempre gana, porque el voto pensante no vota. Entonces, la gente, el voto clientelar no es que no sean inteligentes, son muy inteligentes, pero ya la necesidad de ellos es tan grande que se doblegan ante un regalito que les lleve el diputado o el político que esté de turno. Entonces nosotros estamos invitando a la población a que conozca realmente qué es lo que hace un diputado. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado distrital, entre un diputado del listado nacional? ¿Y cuál es la diferencia entre salir o no salir a votar este 25 de junio? Si no salen a votar, los que están cómodos en su zona de confort, si no salen a votar, van a dejar otra vez que el voto clientelar les imponga sus autoridades y volverse a lamentar otros 4 años. Entonces sí es una realidad, pero yo creo que ya la población está abriendo los ojos. Sí, bueno, pues algo bien interesante, y es que cuando un candidato a diputado pues ya llega al Congreso y ya es diputado, pues dentro de la arena de ese Congreso, dentro de la arena política, pues hay una correlación de fuerzas con las que él va a estar trabajando. Al inicio, pues él estuvo como que luchando por obtener ese posicionamiento dentro del partido político, y de esa manera, pues, terminar en una contienda. Hablemos de una precampaña, por así decirlo, ¿verdad? O una preselección para las candidaturas. Sin embargo, cuando ya se está en el Congreso, este diputado, pues empieza él tiene que trabajar con el resto de diputados que son de otros partidos políticos dentro del Congreso. Además de eso, pues también tiene que estar trabajando con su bancada. Además de eso, con el partido político como tal, que también le va a estar solicitando, no sé, de diferentes situaciones. Y yo a eso le agregaría que tiene que trabajar con la población en general, los alcaldes y los gobernadores de su distrito. En ese sentido, entonces el diputado pues le toca estar ahí sí que trabajando con todos, y a veces por quedar bien con un grupo pues queda mal con el otro.
Entonces yo le consulto de qué manera usted cuando llegue al Congreso pues va a poder ejecutar o poder cumplir con lo que usted tiene propuesto para su distrito, y en ese sentido, ¿cómo va a estar negociando pues que los proyectos se lleven a cabo por el departamento? Y ahí sí que, como hablábamos al inicio, que solamente van a ser 4 años de gobierno, y específicamente ahora que son más de 30 partidos políticos. Entonces también hay que ser claros de que pues, Alta Verapaz mete 9 diputados. Sin embargo, pues idealmente sería que un mismo partido político pues, pueda meter el 100% de los diputados, y de esa manera pues, se entiende o se piensa que pues, se va a trabajar mejor. Pero pues históricamente no ha sucedido así, entonces le va a estar tocando trabajar con diputados de otros partidos políticos y con todo el resto de gente, ¿verdad?, en el Congreso. ¿Cómo va a estar haciendo usted para lograr eso? Pero esto que dice Ronnie tiene que ver con otro elemento, que es el desprestigio que tiene el Congreso de la República. Ahora se dice que el organismo más desprestigiado de todos los organismos de Estado es el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo un diputado nuevo que llega al Congreso puede tener una perspectiva diferente o se alinea con los mismos, la mayoría que son reelectos, y que entonces llegan a conformar pues una especie como de unión, ¿verdad? Y ya a seguir con la historia de que el Congreso de la República no legisla en favor del pueblo, no legisla en favor de los intereses del colectivo y del Estado, sino que legisla en favor de los intereses de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, ese es un gran desafío para un diputado nuevo. Sí, definitivamente. Lo ideal sería que en Alta Verapaz voten por FCN Nación y nosotros logramos meter 3 o 4 diputados. 3 o 4 diputados ya tienen una suficiente cuota de poder para poder incidir en decisiones políticas. Ahora, llegando al Congreso, pues se supone que el que llega ahí es porque es político. Entonces, la política no es más que la conciliación de los intereses de diferentes grupos, en ese caso de los diferentes partidos, con el Ejecutivo, con la población, con los alcaldes. O sea, es una conciliación de intereses con los intereses que uno tiene como político para alcanzar sus objetivos. Yo pienso que mientras no se pierda de vista que la conciliación, o como lo mencionaba anteriormente, la negociación, no se tiene que hacer en términos monetarios, ¿verdad? Se puede negociar, digamos, con la bancada más grande, que es la de Huehuetenango, y decir, miren, ustedes apóyenme en esta ley que va a beneficiar a mi departamento, y cuando ustedes hagan su ley que va a beneficiar a su departamento, nosotros los apoyamos. Entonces es una forma correcta de hacer política, ¿verdad? Sin embargo, pues la historia ha marcado otras cosas, ¿verdad? Que se ha monetizado. Se han monetizado las decisiones políticas, a tal suerte que lo mencionó un diputado que ya se va a retirar, que ya en el Congreso se acabó el debate político, porque ya solo es dinero. Entonces, pasan la ley y ya no la leen los diputados. Ya solo llegan a levantar la mano y si les preguntan por qué no la leyeron, es que nos dijeron que ya estaba aprobada, que solo levantáramos la mano. Entonces la población tiene que tener cuidado en qué clase de políticos va a elegir. Y lo que mencionaba Byron del Congreso, pues es muy cierto, pero también es muy injusto, ¿verdad? Porque las instituciones no tienen la culpa de lo que los hombres hacen, ¿verdad? El Congreso es una institución que debe ser respetada, porque es uno de los poderes del Estado y es uno de los más importantes. Es realmente el poder que tiene una relación directa en toda decisión con el futuro de su población. Entonces, los políticos actuales y los pasados le han echado la culpa a las instituciones, pero no el Congreso no tiene la culpa, los que tienen la culpa son los diputados que están ahí, pero no hay un sistema de justicia en Guatemala que sea imparcial, porque no es solo el problema, para mí no es el Congreso, pues es parte del problema, pero el problema también es el sistema de justicia. O sea, la justicia es muy selectiva, ¿verdad? Y no es un sistema de justicia que le garantice a un ciudadano su libertad.
Porque si alguien le monta algo y tienen poder, pues lo destruyen, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los partidos políticos, ¿verdad? Está el símbolo y dice, ese partido ya gobernó, no, el símbolo no tiene la culpa de nada. El símbolo es un símbolo, no es ni bueno ni malo, el símbolo no siente. Pero ¿por qué no tenemos el carácter de decir, bueno, los funcionarios que estaban en este partido son los responsables de las cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha habido un poco de manipulación, incluso hasta mediática, en cuanto a destruir instituciones y organizaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos siempre a las personas. El mismo Estado somos nosotros. Cada uno de nosotros es el Estado. Y sin nosotros no hay Estado, ¿verdad? Lo que va a haber es un territorio. Pero somos las personas los que vamos a hacer los cambios, los que somos los importantes. Y somos los responsables de nuestros actos. Entonces yo creo que no, pues, por la forma en que se ha manejado la política, pues lo más fácil es echarle la culpa a un Congreso, a un partido, a un gobierno. Pero realmente, atrás de todo siempre hay una persona. Entonces, nosotros estamos promoviendo un voto pensante, un voto consciente, que realmente se tomen su tiempo en evaluar quiénes son los candidatos que están, ¿verdad? Porque lo que hacen los políticos en los departamentos es que queman un partido y después se pasan a uno nuevo. Y ahí aparecen, ¿verdad?, con un gran símbolo y todo, y atrás escondiditos los mismos que no hicieron nada. Entonces yo creo que es tiempo de que tenemos que tener una forma diferente de pensar para elegir autoridades. Sí, bueno, pues muchas gracias, Ronaldo, por habernos acompañado en este programa. Gracias, Byron. Ahí sí que el tiempo en televisión es bastante corto. Uno pensaría que pues es muy largo, pero cuando uno se pone a platicar de temas interesantes que se le sirven a la población en general, pues el tiempo es muy corto. Esperamos que nos puedan sintonizar en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, que puedan también buscarnos en Spotify, como el programa El Búho. En pantalla les van a estar apareciendo ahí las redes sociales de Ronaldo, uno de los candidatos que está en esta contienda política y que está representando al departamento de Alta Verapaz. Muchas gracias y esperamos que nos sigan sintonizando.